¿Cuántas veces te has levantado esta semana para ir al baño en medio de la noche? ¿Una, dos, tres veces? Si tienes más de 50 y esta pregunta te hizo detenerte a contar, este video es para vos, porque lo que parece un fastidio común puede estar diciéndote algo importante sobre tu salud y hay algo simple que podés hacer esta misma noche para empezar a cambiar eso. Soy el Dr. Yelina Torres, urólogo con más de 15 años cuidando la salud masculina en Brasil, y hoy vamos a hablar de la próstata, sin tabúes, sin alarmas innecesarias, con información clara y soluciones prácticas que se adapten a tu día a día. Quédate conmigo, amigo, no estás solo en esto. El chorro débil, la sensación de que la vejiga no se vacía del todo, el esfuerzo para empezar a orinar, despertarse 2 o 3 veces por la noche. Millones de brasileños mayores de 50 viven exactamente eso, y la mayoría en silencio, con esa resignación de quien cree que ya no hay nada que hacer, que es la edad llegando y llevándose el confort. Yo veo eso todos los días en mi consulta. Hombres que llegan casi de paso como si fuera un detalle menor, mencionan que el chorro ya no es como antes, que se despiertan en la noche, que a veces tienen que esperar un rato frente al inodoro antes de que salga algo. Y cuando pregunto desde hace cuánto tiempo les pasa, la respuesta casi siempre es la misma. Años. Años conviviendo con la señal que el cuerpo les estaba enviando, sin que nadie les haya explicado qué significaba esa señal. No hay por qué avergonzarse de estar aquí, no hay por qué avergonzarse de reconocer esos síntomas. El primer paso para cambiar cualquier cosa es entender qué está pasando. Y el segundo paso es dejar de aceptar como normal algo que no tiene que ser así. El chorro débil no es solo envejecimiento inevitable, es una señal funcional, el cuerpo avisando que algo en el sistema urinario está encontrando resistencia. Tuve un paciente, don Claudio, 62 años, que llegó a la consulta de rutina y casi por casualidad mencionó que orinaba mal desde hacía 3 años. 3 años. Él simplemente incorporó eso en su vida, como quien se acostumbra a un dolor de espalda que poco a poco se vuelve parte del paisaje. Cuando lo investigamos y tratamos bien, la mejoría que sintió en pocas semanas fue, en sus palabras, como si le hubieran destapado una tubería que ni sabía que estaba tapada, y el peligro de ignorar esas señales por mucho tiempo es real. La inflamación de la próstata que no se atiende va empeorando poco a poco. Lo que empieza como una molestia termina siendo una limitación. Lo que empieza como despertarse de una vez por noche pasa a 2, 3, 4 veces. El cuerpo avisa con señales pequeñas antes de dar señales grandes, y quien aprende a escuchar temprano tiene mucho más margen de maniobra. Ahora déjame explicarte qué está pasando dentro de tu cuerpo, porque entender esto es lo que hará que todo lo que te diga tenga sentido de verdad. La próstata es una glándula pequeña, del tamaño de una nuez cuando está sana, ubicada justo debajo de la vejiga, rodeando la uretra, el canal por donde pasa la orina. Com o passo de los años, especialmente a partir dos 50 anos, essa glândula tende a crescer naturalmente. O nome técnico disso é hiperplasia prostática benigna, a famosa HPP. Benigna porque não é câncer. Quero deixar isso bem claro, porque sei que essa é a primeira preocupação que passa pela cabeça de muitos homens quando ouvem falar em próstata aumentada. Próstata aumentada e câncer de próstata são coisas diferentes, com causas e tratamentos diferentes. O aumento benigno é muito mais comum e, na maioria das vezes, muito mais fácil de lidar. Es más complicado de lo que la gente piensa, pero volviendo al mecanismo, cuando la próstata crece, aprieta la uretra desde afuera, como una mano que va cerrando el puño alrededor de una manguera. La manguera sigue ahí, el agua sigue queriendo pasar, pero la presión externa reduce el espacio disponible. El chorro se vuelve más débil, la salida es más lenta. La vejiga tiene que hacer más esfuerzo para vencer la resistencia, y con el tiempo, ese esfuerzo va desgastando los músculos de la vejiga, creando un ciclo que empeora poco a poco si no se trata.
pero la próstata no se inflama de la nada. Hay un factor que acelera ese proceso, que empeora los síntomas, que mantiene la glándula en un estado de irritación constante, y ese factor es la inflamación crónica. Es ella la que convierte un crecimiento benigno y manejable en algo que afecta mucho la calidad de vida. Y ahora viene un detalle que casi nadie explica y que yo considero uno de los puntos más importantes de esta charla. Los síntomas de la próstata inflamada empeoran por la noche. No es cosa de la imaginación, no es. No es casualidad, es fisiología. Cuando estás acostado, la presión dentro de la pelvis se redistribuye. La próstata queda en una posición que favorece la congestión, la acumulación de sangre y líquido en el tejido, lo que hace que la glándula aumente de tamaño y ejerza más presión sobre la uretra. Al mismo tiempo, por la noche, el cuerpo produce naturalmente más sustancias inflamatorias como parte del ciclo circadiano, una característica del ritmo biológico humano que ayuda a algunos procesos de reparación, pero que en una próstata ya crónicamente inflamada significa más irritación, más inflamación, más síntomas. A eso súmale que la orina se concentra más durante la noche porque no estás tomando agua y el cuerpo está en modo de ahorro. La orina concentrada es la que más irrita la mucosa urinaria y la propia próstata. El resultado es que te despiertas una vez, 2, 3, cada vez con más urgencia, con menos cantidad de orina y cada vez más frustrado. Es en ese contexto nocturno que una intervención simple hecha antes de dormir tiene el mayor potencial para marcar la diferencia, porque estás actuando justo en el momento en que el problema se pone peor, preparando el cuerpo para pasar la noche con menos inflamación, menos congestión y más facilidad. Ahora déjame meterme un poco más en la ciencia, porque quiero que entiendas el mecanismo antes de hablar sobre qué hacer. La inflamación crónica es la raíz del problema prostático en la mayoría de los hombres que atiendo. No es la inflamación aguda que sientes cuando te cortas el dedo y la zona se pone roja y caliente, pero esa inflamación silenciosa de bajo grado que se va instalando con los años por una alimentación inflamatoria, el sedentarismo, el estrés y el sueño interrumpido. Es como una herida que nunca termina de sanar, que queda en un estado permanente de leve irritación, que el cuerpo nunca logra resolver del todo. Esa inflamación crónica mantiene los tejidos de la próstata en un estado de activación constante. Las células inflamatorias están presentes, los mediadores inflamatorios circulan y el tejido responde con hinchazón y sensibilidad. Con el tiempo, este estado se vuelve lo normal y el cuerpo pierde la capacidad de solucionarlo solo sin ayuda externa. Los hábitos alimenticios del brasileño promedio son, lamentablemente, bastante propensos a la inflamación crónica, mucho azúcar, mucha grasa saturada de mala calidad, mucho sodio, poca fibra, pocos antioxidantes, frituras, embutidos, pan blanco en el desayuno, refresco en la comida, galletas en la noche. Cada uno de estos elementos por separado tiene un impacto pequeño, pero la combinación, lo que se acumula durante años, crea un estado inflamatorio en todo el cuerpo que la próstata siente tanto como el corazón, las articulaciones y los vasos sanguíneos. Y hay otro factor que poca gente relaciona con la salud de la próstata, el estrés y la tensión muscular en la pelvis, los músculos del suelo pélvico que sostienen la vejiga, la próstata y el recto reaccionan al estrés crónico poniéndose tensos. Cuando estos músculos están contraídos todo el tiempo, aumentan la presión sobre la próstata y sobre la uretra, empeorando el chorro, aunque el crecimiento de la próstata por sí solo sería manejable. Es como intentar orinar con los músculos medio contraídos. El esfuerzo aumenta, el flujo disminuye, aparece la incomodidad. Esta es una parte del problema que casi nunca se habla, pero que tiene una implicación práctica directa. Cualquier cosa que ayude a relajar los músculos pélvicos antes de dormir va a facilitar que el chorro salga mejor en la madrugada y por la mañana.
En mi consulta veo mucho a hombres que llegan esperando un medicamento fuerte, una solución farmacológica que lo arregle todo de una vez, y entiendo esa expectativa. Cuando el síntoma molesta desde hace años, lo que uno quiere es una solución rápida y definitiva. Los medicamentos cumplen su función y en muchos casos son necesarios y recomendados, pero lo que veo siempre es que los hombres que toman medicación sin cambiar ningún hábito tienen resultados mucho más limitados que aquellos que combinan el tratamiento con cambios simples en su rutina. El medicamento funciona mejor en un cuerpo que está recibiendo apoyo, no solo un cuerpo que sigue inflamado todos los días por los mismos hábitos de siempre. No es que esté en contra del medicamento, estoy a favor de hacer lo básico primero y de entender que lo básico, hecho con constancia, muchas veces da más resultados de los que uno espera. Y lo básico, en este caso, empieza por la noche con algo simple, accesible, que puedes preparar en 2 minutos antes de acostarte y que empieza a funcionar mientras duermes, justo en el momento en que la próstata más necesita apoyo. Ahora que ya sabes qué es la próstata aumentada, porque la inflamación crónica es el verdadero problema detrás de los síntomas, y porque la noche es el momento más clave para actuar, déjame mostrarte exactamente qué hacer, cómo prepararte y cuáles son los errores que la mayoría de los hombres comete y que arruinan todo el efecto. Quédate conmigo. Así que vamos a lo que realmente puedes hacer empezando esta misma noche. Pero antes de la solución, los errores, porque he visto a mucha gente intentarlo y rendirse pensando que no funcionaba cuando el problema era solo la forma de usarlo. El primer error es usar la cuchara estratégica demasiado tarde o en exceso. Parece demasiado simple para fallar, pero pasa seguido. El hombre escucha sobre la miel con algún ingrediente antiinflamatorio. Se echa una cucharada generosa, la mezcla con lo que tiene a mano, la toma justo después de cenar, con el estómago aún lleno, y después de una semana concluye que no hizo ninguna diferencia. Tuve un paciente, don Valdir, de 64 años, que hizo exactamente eso. Tomaba miel con jengibre justo después de cenar, que en su caso era a las 9 de la noche, y la cena era pesada, con bastante condimento. Tener el estómago lleno afecta la absorción de los compuestos activos. Una cena pesada genera su propia inflamación que va en sentido contrario, y tomarlo justo después de comer significa que el ingrediente entra en un cuerpo que todavía está digiriendo, no en uno que ya está bajando el ritmo y preparándose para descansar. El momento ideal es entre 30 y 40 minutos antes de acostarse, habiendo cenado al menos 1 hora antes. Estómago más liviano, metabolismo ya empezando a desacelerar, sistema nervioso empezando a entrar en modo de descanso. Es en ese ambiente donde los compuestos se absorben mejor y llegan a donde tienen que llegar, y la cantidad tiene que ser moderada. Una cucharadita de miel pura, no una cucharada, no, 2 cucharadas. El exceso de miel provoca el mismo pico de azúcar en la sangre que provoca el azúcar refinado, anulando justo el beneficio que estás tratando de crear. Menos es más. El cuerpo no necesita cantidad, necesita señal. El segundo error es beber agua durante el día y pensar que dejar de tomar líquido por la noche resuelve el problema de levantarse a orinar. Esa es una lógica que entiendo completamente. Si bebo menos, produzco menos orina, me levanto menos veces. Tiene sentido a simple vista, pero no es lo que pasa en la práctica. Cuando tomas poca agua durante el día, la orina se vuelve más concentrada, y la orina concentrada es la más irritante. Tiene más sales, más residuos metabólicos, más cosas que irritan la mucosa de la uretra y de la propia próstata. Entonces, lo que pasa es justo lo contrario de lo que crees. Esperabas, te despiertas igual de seguido o más, pero ahora con una sensación de ardor que antes no tenías. La clave es beber bien durante el día,
de 6 a 8 vasos repartidos desde la mañana hasta primeras horas de la tarde y luego ir bajando poco a poco a partir de las 5 o 6 de la tarde. No cortar de golpe, no tener sed, sino ir bajando el volumen de forma natural en las últimas horas del día. Eso mantiene la orina diluida durante la noche, sin sobrecargar la vejiga. Ahora te cuento paso a paso toda la rutina de la noche para la próstata. Empieza con la cena. Tómala preferentemente hasta las 7 u 8 de la noche como máximo. Evita comer mucha carne roja por la noche. Tiene propiedades que causan inflamación y pueden empeorar la salud de la próstata. Prefiere pescado, pollo, huevos, verduras, sin frituras, sin embutidos ni salsas pesadas. No tiene que ser una dieta estricta, solo una cena que no vaya en contra de lo que quieres lograr en las horas siguientes. Entre la cena y la hora de dormir, evita tomar mucho líquido, solo un sorbo de agua si lo necesitas, pero nada de tazas de té ni nada así. Jugo, sin nada que te llene la vejiga justo cuando quieres que descanse. De 30 a 40 minutos antes de acostarte, prepara la cucharita estratégica. Una cucharadita de miel pura en un poco de agua tibia. 2 o 3 dedos en el vaso, no más. A la miel, añade una pizca de jengibre en polvo o un trocito pequeño de jengibre fresco rallado. El jengibre tiene una acción antiinflamatoria comprobada con compuestos que bloquean las mismas vías inflamatorias que están activas en la próstata irritada. También tiene propiedad que relaja un poco los músculos lisos, como los de la pared de la uretra y la vejiga, ayudando a aliviar la tensión que empeora el chorro. Si tienes, agrega también una pizca pequeña de cúrcuma en polvo. La cúrcuma contiene curcumina, uno de los compuestos antiinflamatorios más estudiados de la naturaleza, que actúa especialmente en procesos inflamatorios crónicos de bajo grado. Justo el tipo de inflamación que está en la raíz del problema de la próstata. La combinación de miel, jengibre y cúrcuma prepara una mezcla con varias acciones que se complementan. La miel estabiliza el azúcar en la noche y alimenta el hígado. El jengibre combate la inflamación y relaja los músculos. Y la cúrcuma actúa sobre la inflamación crónica de base. Mézclalo bien y bébelo despacio con calma. No es para tragar rápido, es para crear un momento consciente de transición entre el día y la noche. Después de la cucharada, antes de acostarte, haz algo que muy pocos hombres hacen y que realmente afecta la musculatura pélvica. 3 a 5 respiraciones abdominales profundas. Inhala despacito por la nariz, deja que la panza se hinche, siente cómo se relaja el suelo pélvico al exhalar. No hace falta que sea una meditación formal ni que dure más de 2 minutos, pero estas respiraciones hechas con intención ayudan a soltar la tensión muscular pélvica que se acumula después de un día estresante y que estaba dificultando el flujo al orinar. Recuerda siempre que esto no reemplaza una consulta médica. Si tienes síntomas urinarios persistentes, mucha dificultad para orinar, sangre en la orina o dolor al orinar, busca a un urólogo para una evaluación completa. Estos síntomas necesitan un estudio específico y el cuidado personal que te estoy contando aquí es un complemento al seguimiento médico, no un sustituto. Ahora, ¿qué esperar? Con sinceridad y sin falsas promesas que la ciencia no respalda. Los primeros indicios suelen notarse en el sueño. Por lo general, en la primera semana de constancia, los hombres se dan cuenta de que ya no se despiertan tantas veces durante la noche. No es que sea 0, pero si antes eran 3, ahora a veces se vuelve 1. Donde antes era 1 hora de descanso, ahora son 2. El sueño se vuelve más seguido y con eso la energía de la mañana empieza a cambiar. La mejora en el flujo suele venir poco a poco, en 2 a 4 semanas. El flujo no se vuelve de golpe como el de un hombre de 30 años y quiero ser sincero contigo sobre eso. Lo que pasa es una mejora gradual en el flujo,
Menos esfuerzo para empezar, una sensación de vaciado más completo después de orinar. Pequeñas diferencias que se van sumando y que después de un mes de constancia, el hombre mira atrás y se da cuenta de cuánto ha cambiado. Para que esta rutina funcione bien, te pongo un desafío sencillo: 7 días seguidos sin saltarte nada. No hace falta cambiar todo de golpe. Empieza solo con la cucharita antes de dormir y una cena más ligera. Eso ya alcanza para empezar a mover la aguja. La segunda semana añade hidratación repartida durante el día. La tercera, las respiraciones antes de dormir, construyendo paso a paso, sin saturarte ni exigirte resultados antes de tiempo. Próstata no que exagera, na inflamação ou na falta de cuidado. Ela reage ao que é simples e constante. E isso está totalmente ao alcance de qualquer cara brasileiro, não importa a grana, se tem suplemento caro ou uma rotina complicada. O corpo responde quando você se cuida. Eu vejo isso toda semana no meu consultório. Homens que chegavam sem esperança e saíram com um plano simples, que voltaram meses depois diferentes, mais leves, dormindo melhor, urinando melhor, con más calidad de vida. Vida en cosas que parecen pequeñas, pero que hacen una gran diferencia en el día a día. Comenta aquí: voy a intentarlo hoy, porque ese compromiso que haces públicamente es el primer paso real. Y si conoces a alguien que sufre en silencio con este problema, comparte este video. Mucha gente necesita esta información y no sabe que existe. Suscríbete al canal porque cada semana hay contenido como este, práctico, sin alarmismos innecesarios, basado en años de experiencia real con pacientes reales. Y si después de unas semanas cuidándote bien no ves mejora, o si los síntomas están fuertes y te están afectando mucho, no esperes más. Pide cita con un urólogo. Hay tratamientos muy efectivos y cuanto antes vayas, más opciones tienes. Cuídate mucho, amigo. Tener la próstata sana es dormir tranquilo, vivir bien y sentirse libre. Te lo mereces.